El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un momentico la palabra de Dios. En la lectura, la primera lectura que hoy vamos a compartir, que nos coloca la liturgia, es del libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Yo quisiera que ustedes observen, a mí me gusta cómo comienza aquí, dice: Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado oró al Señor en estos términos. ¿Por qué estaba bravo Jonás? Porque no castigó al pueblo pecador. Jonás estaba pensando como un ser humano. Jonás era humano, muy humano. Oye, que haya personas malas, dañinas, que le hagan daño a los demás, que hagan tantas maldades, ¿cómo se le ocurre a Dios perdonarle? Ajá, y a tanta gente que le hizo daño y queda así frescolita. ¿Por qué? Jonás no está de acuerdo con eso. Pero la palabra de Dios hoy nos presenta la forma de pensar de los hombres y la forma de pensar de Dios. Vamos a leerlo, vamos a ir leyéndolo, para que ustedes se den cuenta cómo dice la Biblia, la forma de pensar de los hombres. Escuchemos. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: Ponga cuidado lo que le dijo a Yahvé. Ah, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía. Lo que yo preveía. Acuérdese que Jonás no quería ir a predicar. ¿Se acuerda que Dios lo mandó a predicar y él, en vez de ir a predicar, se escapó? Se metió por allá en un barco, y cuando vino la tempestad, bueno, ¿qué pasaría? Descubrieron que era él, lo tiraron a la mar. Él dijo: aquí me tiran a la mar y ya. Capte. Dios manda a Jonás. Él es el profeta Jonás. Pero ojo, un profeta que quiere predicar lo que a él le viene en gana y no quiere predicar lo que Dios manda. Porque Dios le manda a predicar la misericordia. Y él no está de acuerdo. Y le dice: está bien, yo me fui y me tiraron a la mar para que me muriera. Y tú hiciste que me tiraran a la orilla y me mandaste, está bien, obligado fui. ¿Y sabe por qué no quería ir? Exactamente por esto. Tenía miedo de ti. Y viene a explicar Jonás quién es Dios. Viene el retrato más hermoso de Dios en las Sagradas Escrituras por labios de Jonás. Dale a ver. Es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra. Y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Esto es el retrato del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro Dios en el que ustedes y yo creemos. Un Dios clemente y misericordioso. Jonás lo sabía.
A Jonás no le cuadraba eso. No le cuadraba. Un Dios clemente y misericordioso. Está bien que sea clemente y misericordioso con los buenos, pero con los malos. Jonás tenía la mentalidad, el que la hace debe pagarla. ¿Y cómo se le ocurre que a la gente mala se le vaya a perdonar tantas maldades? Eso no cabe aquí. En la forma de pensar del ser humano no cabe. Gracias a Dios que Jonás no era Dios. Ni nosotros, porque nosotros también pensamos igual que Jonás, ¿verdad? Por eso ustedes verán, cuando una persona nos hace daño, nosotros le guardamos odio y queremos venganza, sea como sea. Y le clamamos a Dios venganza, ¿sí? Porque nosotros tenemos una forma de pensar distinta. Pero Jonás, a pesar de que pensaba distinto, Jonás conocía a Dios. El problema de nosotros es que nosotros pensamos distinto a Dios y no lo conocemos. Jonás conocía a Dios. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Lo sabía. Estaba convencido. Más por eso yo. ¿Por qué nosotros no nos convencemos de eso? ¿Quién es nuestro Dios? Siga. Clemente y misericordioso. Paciente y lleno de bondad. Paciente y lleno de bondad. Paciente. Paciente y lleno de bondad. En una traducción me gustaba que decía lento a la cólera. Eso es paciente, lento a la cólera. No se molesta, o sea, no se enfada así y toma, actúa por la rabia que le dan en el momento. No, Dios es tranquilo, muy sereno. Siga. Siempre dispuesto a perdonar. He ahí nuestro Dios. Un Dios siempre dispuesto. ¿Se acuerda lo que dijo el Papa Francisco en estos días? Dios no se cansa de perdonarnos. Más bien nosotros nos cansamos de pedirle perdón a Dios o de acudir a Dios. Nosotros nos cansamos de acudir a Dios. Nos cansamos. Pero Dios no se cansa de perdonar. Y el ejemplo se lo dio a los apóstoles. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le dijo 70 veces 7. Es decir, la misericordia de Dios es grande. ¿Está dispuesto a perdonarnos? Siempre. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios es el que yo hoy les quiero predicar. Y de esa misericordia de Dios es que nosotros nos tenemos que inundar. El Papa ha declarado este año el año de la misericordia. ¿Y qué significa la misericordia? Un Dios clemente, misericordioso, que no lleva cuenta de los delitos. Un Dios que es lento para la cólera. Es la buena noticia. ¿Qué quiere el Papa con esto? Con el año de la misericordia. Quiere que todos, absolutamente todos los seres humanos, comprendan que existe un Dios que es amor, que es misericordia. En castellano, que todos los seres humanos pecadores, que lo somos, cargados con tanta miseria y con tanto pecado, sepamos que hay una alternativa, que hay una salida. Un Dios que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Todo, por muy grave que sea. Recuerda que la Escritura dice, aunque sus pecados sean negros como azabache o rojos como escarlata, su alma quedará blanca como la nieve. ¿El Señor está dispuesto a perdonar? Está dispuesto las 24 horas del día para perdonar nuestros pecados. Y ese año de la misericordia es para decirle al asesino, Dios te ama. Es para decirle a la mujer que ha abortado, Dios te ama y te perdona. Pero no, pero es que no me puede perdonar, es que fue cruel lo que yo hice, maté a un indefenso, maté a un inocente, maté a un hijo. Eso es verdad y eso es cruel, clama al cielo ese crimen. Pero Dios es rico en misericordia para aquel que se arrepiente. Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó y Jonás se puso bravo. Bravo, muy bravo. Caramba,
Ese Dios, Jonás lo conocía bien. Nosotros nos falta conocer a nuestro Dios. Un Dios que está dispuesto a perdonar. Un Dios que le dice a los guerrilleros, y ojalá me esté escuchando uno, para ustedes también es el Evangelio hoy. A los guerrilleros le dice, no importa el daño que hayan causado a la sociedad, el daño que haya causado a los seres humanos, no importa, guerrilleros, ustedes también son hijos de Dios. Dios, en este año de la misericordia, te lo dice, y hoy a través de este instrumento que predica la palabra de Dios, ustedes también tienen un alma y tienen que entregarle cuentas a Dios. Ustedes también deben buscar la salvación. Y aunque hayan matado y asesinado a tantas personas que ya perdieron la cuenta, escuchen, guerrilleros, Dios les da la oportunidad de cambiar, de levantarse y decir, hasta hoy le hago daño a los seres humanos, hasta hoy asesino, hasta hoy secuestro, hasta hoy. Nínive se arrepintió y Dios lo perdonó. Realmente los seres humanos podríamos decir, pero no, y a los guerrilleros que han matado tanta gente, han secuestrado tanta gente y tanto daño ha hecho a la sociedad, que les perdone y que se queden así, mejor hacemos como Jonás. Y nos ponemos bravos. Pues Dios sale al encuentro y dice, no, ellos también son mis hijos y si se arrepienten, yo estoy dispuesto a perdonarle. A los ladrones, Dios también está dispuesto a perdonarlo. A los homosexuales, a las lesbianas, que es un pecado que clama al cielo, que es un pecado cruel, muy fuerte, que la Biblia dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque estaba lleno de homosexuales y de lesbianas, y eso desagradó a Dios. Pues hoy también Dios tiene una buena noticia para ellos. La buena noticia es, no importa la mala vida que ustedes hayan llevado, no importa que se hayan descarriado de los caminos de Dios, no importa que ustedes estén cometiendo pecados contra la naturaleza. Lo importante es que hoy te ponga la mano en el corazón y descubra que estás desobedeciendo a Dios, haga lo que hicieron en Nínive, arrepentimiento, pedir perdón a Dios, y Dios, homosexuales y lesbianas, también les regala a ustedes el reino de los cielos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. ¿Cuál es el problema del mundo de hoy? Que no quiere reconocer su pecado y no quiere acudir a la misericordia de Dios. Los homosexuales quieren que Dios diga, puesto que son mayoría o puesto que ahora se aumenta cada día más, pues entonces vamos a quitar eso y digamos que eso ya no es pecado. No, no es Dios quien tiene que adaptarse a nosotros, somos nosotros que tenemos que cumplir sus mandatos. Y nosotros nos hemos desviado de Dios, y Dios, para que nosotros nos salvemos, nos perdona para que hagamos borrón y cuenta nueva, no para que sigamos de sinvergüenza diciendo, pues yo soy así y punto, y Dios verá qué hace conmigo. Eso es desperdiciar la misericordia divina, tan grande como del cielo a la tierra. Eso es burlarse del amor misericordioso de Dios. Sin embargo, el Dios de nosotros es un Dios tan misericordioso que a pesar de que tú y yo sepamos que es pecado y lo hagamos de aposta y que lo hagamos en público y seamos capaces de decir que nos deleitamos en el pecado y que nos sentimos orgullosos de pecar, sin embargo ese tu Dios y ese mi Dios está dispuesto que aquel día en que tú y yo reconozcamos que hemos fallado, Él nos perdona a pesar de que lo hayamos hecho sabiendo el mal que estamos haciendo o sabiendo que es pecado. El mundo de hoy no aprovecha la misericordia de Dios. Hermanos, si Dios nos brinda su misericordia y nos perdona una y otra vez y nos espera y no nos castiga a pesar de que nosotros somos pecadores,
Es porque su amor y su misericordia son eternas. Es porque Él todos los días espera en que tú cuando te levantes digas, ya basta, he vivido 20 años en concubinato, ya basta, me caso. O ya basta, me separo. Es para que usted diga, ya basta, he vivido 30 años en adulterio, 5 años o 1 año en adulterio, ya basta, ya basta. Dios me ha dado muchas oportunidades, ¿por qué la desprecio? Debo cambiar. Entonces es cuando yo puedo hacer un par en la vida y decir, gracias Señor, tu misericordia es eterna. Grande eres, Señor. Ahora me acojo a tu misericordia, perdóname, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y ese Dios es tan misericordioso que hace borrón y cuenta nueva. Esa es la dicha de ser cristiano. Y ese es el evangelio de hoy, y por eso entonces el Papa declara el año de la misericordia, que en castellano significa aprovechen la oferta, borrón y cuenta nueva. Dios hace lo de aquel hombre que le debía tantos millones y llegó y le dijo, Señor, tenga paciencia que se lo pagaré todo. Y dijo, no me debe nada, vete. Ese es el amor misericordioso de Dios, que hoy te dice, no me debes nada, puedes comenzar de nuevo. Y tú y yo podemos aprovechar la oportunidad. ¿Quién desperdicia esa oportunidad? Que usted le digan, hoy le doy la oportunidad de borrón y cuenta nueva, me debe tantos millones, borrón y cuenta nueva. Y usted diga, no, yo quiero seguir debiéndole. Solo un pistolo, uno que mire, le patina el coco. Pues a nosotros Dios nos brinda esa misericordia y nosotros seguimos metidos allí en el pecado. Y no queremos levantarnos. Qué triste. ¿Por qué? Miren la misericordia de Dios. Mírenla. Vamos a verlo en el Evangelio. Ahorita volvemos para acá, no me pierda esa. Ahorita vamos para acá. Vamos a verlo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 15. Y de ahí vamos a saltar al 20. Mientras lo encuentra, voy a decirle de qué le voy a hablar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo y del padre amoroso? No lo voy a leer porque usted ya lo sabe. Solo me voy a centrar en 2 versículos. Está en el capítulo 15 de San Lucas. Me voy a centrar en el versículo 15 y en el versículo 20. 2 versículos. Ustedes ya se saben la historia de ese hijo, ¿verdad? Se fue, le agarró la plata de su papá y se fue. Hizo lo que quiso y después volvió. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? ¿Así estaban? Bueno. Vamos a escuchar estos versículos para que vean el amor misericordioso de Dios. Oiga, el 15:15. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar. Después que se le acabó la platica que le había dado su padre, tuvo que ir a buscar trabajo. Y vamos a ver qué trabajo le dieron al hijo pródigo. A ver. Que lo envió al campo a cuidar cerdos. ¿A qué lo mandaron? A cuidar cerdos. Imagínense ustedes, allá donde haya bastantes cerdos, una cochinera. ¿Cómo está ese lugar? Cochino. Y ahorita no tanto, porque ahorita hay como las técnicas de agua y no sé qué y no sé qué más. Pero en aquel tiempo no había nada de eso. Era cochino. Era una cochinera. Y este hombre está trabajando en la cochinera. Imagínense usted en la cochinera. ¿Será que usted puede trabajar en la cochinera y salir sin cundirse, aunque sea los pies de caca de cochino? Imposible. Y si en aquel tiempo ese hombre se puso a trabajar en una cochinera, entonces se entiende que su ropa tenía que estar. Mire, los que trabajan actualmente todavía con cochinos, a pesar de que ahora se bañan y se echan jabón y se echan champú y se echan colonia, todavía huelen a cochino. Pero en aquel tiempo peor todavía, porque no existían esas cosas. Pero ¿cómo estaría ese pobre muchacho trabajando con cochinos en una cochinera? ¿Cómo serían sus ropas? Una cochinera más. Y así él, estando en la cochinera, un día dijo, nah, qué tonto, yo me voy a la casa de mi padre. Y se fue. Versículo 20, ponga cuidado. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio
y sintió compasión. No olviden cómo iba el muchacho. Cochino. ¿Venía de dónde? De la cochinera. ¿Cómo estaba la ropa? Cochina. Dale. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. ¡Caramba! Y cuando llegó donde su padre, ¿qué hizo su padre? Lo abrazó y lo besó. ¿Y cómo estaba él? Cochino. ¿Y la ropa cómo estaban? Cochina. Y su papá no dijo, guácala. De lejito, ¿cómo está? Bienvenido. No, dice, se le lanzó al cuello. ¿Se dan cuenta en la misericordia de Dios? No mira la cochinera que traemos. No mira lo sucio del vestido que traemos. Se le olvida y no observa lo cochino que nosotros traemos y se nos tira al cuello y nos da abrazo y beso. ¿Qué expresa el abrazo y beso? ¿Odio o amor? Amor. Y el amor de Dios es tan grande que no le importa la ropa sucia del cochino, hijo, que estaba trabajando en la cochinera. Lo abraza y lo besa. Después que lo abraza y lo besa, ¿qué pasa? Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Esa es la ropa cochina. He pecado, entonces lo expresa en sentido material y en sentido espiritual. En sentido material, pues estaba trabajando con cochinos, su ropa estaba una cochinera. En sentido espiritual, esa cochinera era el pecado. Siga. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Claro, se está lleno de mierda de cochino. ¿Qué vamos a hacer? No merece ser hijo. Siga. Pero el padre dijo a sus servidores: Pongan cuidado lo que dijo el padre a sus servidores. Rápido, traigan el mejor vestido y pónganse. No, está bien. Está vuelto nada. Está lleno de caca de cochino, está vuelto una cochinera. Ya lo abracé, ya lo besé, no me importó nada. Pero es justo que ahora se cambie la ropa. ¿Se da cuenta? Ese es el amor misericordioso de Dios que te dice, no importa que hayas abortado, yo te amo, yo te abrazo y yo te beso. No importa que se le mojen la canoa o que se le hayan torcido los cables, no importa, yo te abrazo y yo te beso. No importa que seas un asesino, un ladrón, un delincuente, uno de esos que, ¿cómo que se llama? De los que le pagan, un sicario, o un guerrillero, o un paraco, o lo que sea. No importa lo que sea. Yo te abrazo y yo te beso, pero eso sí, esa ropa le huele muy horrible. Eso sí, esos pecados no te sirven. Vaya, quítate este traje. Yo te doy un traje nuevo, el mejor traje. Entonces Dios te dice y me dice, ya basta de pecado. Deja el adulterio, te doy un traje nuevo. Deja el concubinato, te doy un traje nuevo. Deja la borrachera, deja las drogas, deja la prostitución, deja la mentira, deja el chisme, deja la venganza, deja el odio, deja los abalaos, los santeros, la brujería. Deja eso ya. Ponte un traje nuevo, que en castellano significa cambia. Dios es misericordioso, ciertamente. Pero Dios quiere un cambio. ¿Se acuerda la mujer pecadora? La llevan entre varios hombres a apedrearla. Y le dice Jesús, ¿dónde están? Ninguno, Señor. Le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este es el amor misericordioso de Dios. Dios nos ama y Dios nos perdona. Hermanos, la iglesia nos enseña que ese Dios es tan misericordioso que nos perdona una y otra y otra y otra y otra vez y no se cansa. Ustedes no se dan cuenta que a veces las personas cuando van a confesarse dicen, es que a mí me da pena irme a confesar otra vez con el mismo cura porque me va a decir y otra vez los mismos pecados.
¿No les ha pasado a usted nunca eso? Bueno, pues hay gente que le pasa eso. Mire, el amor misericordioso de Dios es tan grande que aunque sean los mismos pecados y sea una y otra vez, Dios no se cansa de perdonar. Y nosotros los curas nos dan ganas de ser como Jonás. ¡Otra vez! ¡No! Esa vieja canzón otra vez. ¡No, Señor! Yo no le perdono. No venga a fastidiar más aquí. A veces los curas nos portamos como Jonás. Y eso que somos profetas, como Jonás, del Dios Altísimo. Y nos negamos de confesar a la gente por el hecho de que la persona pecó o volvió a pecar. Un sacerdote nunca debe negarle la confesión a la persona siempre que esté arrepentida, aun cuando lo haya cometido 1000 veces. Y debe experimentar el amor misericordioso de Dios para administrarlo a la gente. Por eso, ustedes no se preocupen. Cuando vayan a confesarse, no le importe lo que diga el cura o lo que piense el cura. Lo importante es que usted tiene un Dios que te ama y es misericordioso, que hace que su amor llegue a todos. Mire cómo lo presenta ahora Mateo capítulo 9, versículo 10. El amor misericordioso de Dios, la misericordia de Dios, de aquella que dice Jonás, es clemente, misericordioso, lento para la cólera, rico en misericordia. Mateo capítulo 9, versículo 10. ¿Cómo lo dice? Escuchémoslo. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora. Jesús estaba comiendo con gente pecadora. Con gente pecadora. Diga. Vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos. Entonces, los fariseos estaban jugando el papel de Jonás. ¿Sí? O el papel de ustedes y yo, cuando no somos capaces de perdonar a la persona que ha pecado. O cuando juzgamos y condenamos y no damos chance a que la persona tenga un cambio. Cuando etiquetamos a los demás, cuando despreciamos a los demás, cuando no somos capaces de reconocer que los pecadores pueden levantarse. Y no damos cabida. Y le sacamos, bueno, por ejemplo, las mujeres. Cuando saben la vida cochina de su marido que llevaba antes. O los maridos, cuando saben el desliz que tuvo la mujer alguna vez. ¿No le saca todos los días eso a relucir? Acuérdese que usted, y es que usted, y sufre, y sufre, y sufre, y sufre. No es capaz de perdonar. Es un fariseo que lo que hace, y mire, o es un pecador, o es una pecadora. Y la mujer le dice, mi amor, pero eso pasó hace 20 años. Sí, pero yo todavía me recuerdo de eso y me duele. Porque no piensa como Dios, sino piensa como los hombres. Y no es capaz de reconocer que una persona tiene derecho a levantarse cuando ha fallado y cambiar. No da esa opción. Fariseo. Siga. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Eso no lo entiende el ser humano. En la cabeza del ser humano, en lo propio de humano, no cabe en la cabeza que ustedes y yo amemos al pecador. O que Dios ame al pecador. No cabe, no cabe. Siga. Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Jesús habló tan lindo, una comparación tan hermosa. Pues ¿quiénes son los que más necesitan del médico? Pues el enfermo. ¿Y qué es un pecador? Pues un enfermo del alma. Y es el que más necesita del médico, más necesita de Dios, más necesita de tu ayuda y de mi ayuda. Tendámosle la mano. ¿Por qué juzgarle? ¿Por qué condenarle? ¿Acaso también nosotros no somos pecadores? Siga. Vayan y aprendan lo que significa. Vayan y aprendan. Vayan y aprendan significa que el ser humano todavía no ha aprendido y que tenemos que aprenderlo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Lo que significa
esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios, escúchenla. Me gusta la misericordia. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. más que las ofrendas o los sacrificios. Me gusta la misericordia. ¿Usted quiere agradar a Dios? Tenga misericordia. Misericordia con aquel que falló. A ver, hoy quiero felicitar, según el Evangelio, a aquellas mujeres que han tenido misericordia y le han perdonado a su marido las canas al aire que han tirado por allá en otros lugares. Y que han llegado arrepentidos a pedir perdón. ¿Y sabe cómo le llaman las otras personas? Una boba, una tonta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mire que le ha fallado y usted todavía le ha perdonado. No sea tonta. Estamos en la liberación femenina. Libérate, déjalo. No coma cuento. Dios quiere misericordia más que sacrificio. Y aquel hombre que le perdonó el desliz a su mujer, le dice, usted es bobo. Y cuando lo ven por la calle le dice, el venado. No le pare, no coma cuento. Escuche lo que dice la Biblia. Quiero misericordia más que sacrificio. Si usted ha sido capaz de perdonar a su esposa, usted es un hombre cristiano misericordioso, hijo del Dios de la misericordia. Usted es un auténtico y verdadero cristiano. Usted está practicando el Evangelio. No se sienta usted humillado y despreciado por aquel tonto fariseo que te señala o que señala al otro. Ten claro qué crees, qué dice el Evangelio. Cuando perdones, sienta que estás caminando por los senderos del reino, que eres hijo del reino. Sí, así lo dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Lo dice el Señor en su palabra. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los compasivos o los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Con la vara que midas, serás medido. ¿Por qué perdonar? Porque yo sé que hay un Dios que también le tengo que pedir. ¿No recuerdan Mateo 11, del 1 en adelante que hoy leímos? El Padre Nuestro, ¿se acuerda? Y que terminaba diciendo, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En castellano, ten misericordia de nosotros como nosotros tenemos misericordia de los pecadores. Nos pasa entonces como Jonás. Volvemos otra vez a Jonás. Nosotros no queremos tener misericordia. ¿Se acuerda Jonás? Bravo, delicadito, porque bien delicadito. Delicadito porque Dios estaba perdonando a Nínive, molesto. Se fue, se arrinconó por allá, hizo una choza, se instaló en esa choza, para ver qué le iba a pasar a la ciudad. Vagabundo, sinvergüenza. En vez de seguir predicando y animar a la gente para que se convirtiera en la misericordia de Dios, se puso a ver cómo Dios los iba a destruir. Y como vio que Dios no lo destruyó, se puso bravo, delicadito. Se molestó por nada. Y hasta se quería morir. Toma cuidado, dale, siga donde iba. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida. Señor, si tú vas a perdonar a los vagabundos, a los sinvergüenzas, a los pecadores, te ruego que me quite la vida. Esto no lo soporto yo. Yo no puedo ver que un asesino sea perdonado. ¿Recuerda a Ricardo Arjona? Ese cantante que muchos idolatran y dice que cree que el asesino con un Padre Nuestro va a resucitar al muerto o va a pagar al muerto, algo así, en la canción que critica contra la misericordia de Dios, contra el sacramento de la confesión y del bautismo. Y dice, me bautizaron y a mí no me invitaron a comer piñata ni torta. Y después habla así, porque ese señor no sabe lo que es la misericordia de Dios, que sí es capaz de perdonar al asesino si está arrepentido, y que ese asesino no tiene que pagar porque Cristo ya pagó la deuda.
Él no ha leído las Escrituras. Pero nosotros sí lo hemos leído. Y sabemos que Dios perdona a la persona. Sigue Jonás. Señor, quítame la vida. No acepto que perdones al pecador. Quítame la vida. Dale. Yahvé le contestó, Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así? Jonás estaba convencido que tenía razón. Pero un Dios blandengue. Un Dios, ay sí, que perdona, castigue, dele duro. No, Dios espera y espera y espera. Sí tenía razón, según él. Y Dios le pregunta, ¿cree que tiene razón? Siga. Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad Ponga cuidado lo que pasó. Se hizo una cabaña al este de la ciudad. para ver lo que sucedería a la ciudad. Ajá. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó. Al salir el sol, Yahvé hizo soplar viento caliente desde el este. Escuchen, viento caliente. Siga. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. ¿Qué pasó? ¿A ustedes no le parece que Dios le estaba dando la prueba a Jonás de lo que sería el infierno o el purgatorio? Para que chupara un poquito, para que comprendiera que aquella gente, si Dios no los perdonaba, ¿a dónde iba a llegar? ¿Al purgatorio o al infierno? Él no había sentido nada, pero cuando Dios le mandó un toquecito, mire, chupe un poquito, experimente un poquito de lo que es, si este es el calorcito aquí, ¿cómo será ya? Y usted no quiere que yo le perdone a esa gente. Usted quiere que yo me los mande todos para el infierno, vagabundo sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo va a creer eso? Usted si no aguanta un poquitico de calor, ¿no? Aguante un poquitico de calor a ver si le gusta. Ahora aquellos que van a sufrir, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero Jonás, él no quería sufrir nada de calor. Pero sí quería que los demás fueran al infierno. No quería que Dios los perdonara. Y Dios le dice, usted necesitaba de la frescura, de la sombra, ¿verdad? Usted estaba en contra de que yo le mandé un gusano para que matara el arbolito que le podía dar sombra, ¿verdad? ¿Por qué no está en contra del diablo que está matándole la vida a la gente? ¿Por qué no está en contra del pecado, que es el gusano que destruye a la gente y que lo manda para el infierno? ¿Por qué en contra de ellos no está? ¿Por qué no busca la salvación de los demás? Siga. Se deseó la muerte y dijo, mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó, ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió, sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Yahvé le replicó, te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir el bien y el mal, y gran cantidad de animales? Ahí está. Dios le dice, ve, yo quiero salvar a la gran cantidad de gente. Esa es la buena noticia hoy. Dios te quiere salvar, Dios me quiere salvar. Dejémonos salvar. Pero ojo, si nosotros creemos en la misericordia de Dios, busquémosla. Hay una manera muy palpable de la misericordia de Dios, que es el sacramento de la confesión. La misericordia de Dios es tan grande que pone al alcance del hombre el perdón por medio de otro hombre. Y hay personas que en vez de aprovechar eso lo critican. Yo confesarme con un hombre pecador igual que yo. ¿Qué está diciendo en castellano? Y si Dios quiere perdonar al pueblo, ¿por qué negamos ese sacramento tan hermoso de la confesión?
En este punto diría, hermanos, hagamos un buen examen de conciencia en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo tiene que no te confiesas? No pierdas la misericordia de Dios. Dios te la regala. Pero es que yo estoy viviendo en pecado. Exactamente, Dios vino por los pecadores. Jesús murió por los pecadores. Pero eso sí, te abraza y te besa, pero te dice cambie de la ropa. Cambia de vida. Yo te amo, pero cambia de vida. Anda, no peques más. Hagamos el esfuerzo. Y luego, amemos y perdonemos a los demás. No llevemos cuenta de los delitos, hermanos. No llevemos cuenta del mal que nos hacen los demás. Que me mataron a mi hijo, perdona. Que me robaron la mujer, perdona. Que me robaron el carro, perdona. Que me robaron el cochino, la gallina, perdona. Que me hizo daño, que habló mal de mí, perdona. Que me calumnió, perdona. Seamos misericordiosos. Y para terminar, hoy es el día de la Virgen, Nuestra Señora del Rosario. Y comenzamos el mes del Rosario y tenemos que rezar el Santo Rosario. Jesucristo, cuando le pidieron hoy que le enseñara a orar, enseñó a orar con una fórmula, el Padre Nuestro. No nos sintamos avergonzados de seguir el ejemplo de Jesús, que nos enseñó a orar repitiendo fórmula. Y hoy es el día de la Virgen. Me dijo a mí un protestante un día, señor cura, ¿en qué afecta mi fe si yo no creo que María es virgen y si yo no acudo a María, si yo no respeto a María, si no la tomo en cuenta? ¿En qué afecta mi fe? Mi Salvador es Cristo. A Él es que yo tengo que aceptar, amar y respetar. ¿María? No. Si yo digo que María es una prostituta, o que María tuvo más hijos de José, o que María no es virgen, ¿en qué afecta mi fe? ¿O en qué afecta su fe, señor cura? En la fe mía no afecta nada. Yo le dije, en la mía sí afecta. Me dijo, ¿por qué? Porque Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, Dios le dio una señal al pueblo de Israel para cuando viniese el Mesías. Y dijo, la señal es una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si María no es virgen, sí afecta mi fe. ¿Por qué? Porque si María no es virgen, entonces Jesús no es el Mesías. Porque estaba escrito en Isaías 7:14 que el Mesías nacería de una virgen. Y si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Y si Jesús no es el Mesías, aún no estamos salvos. Aún andamos en nuestro pecado, dice San Pablo, somos los más desgraciados de la tierra. Entonces sí afecta mi fe. Si María es virgen, Jesús sí es el Mesías, es mi Salvador y yo voy camino a la salvación. Si María no es virgen, Jesús no es el Mesías, yo permanezco en el pecado, no soy salvo. Entonces, ven la diferencia entre creer que María es la virgen, por tanto Jesús es el Mesías, a decir que María no es virgen, por tanto Jesús no sería el Mesías, porque estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. Y Mateo capítulo 1 versículo 23 dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por boca del profeta Isaías, que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Dice que se cumplió, por tanto, si se cumplió, nosotros creemos que María es virgen, la amamos y la respetamos como tal, y hoy es su día y nos sentimos felices y orgullosos de celebrar hoy con gozo también este día de la Virgen bajo la advocación del Rosario. Que nosotros amemos a la Virgen María, la respetemos, sabiendo que ella es la madre del Salvador y que realmente el Salvador ha venido para eso, para administrar la misericordia de Dios en medio de su pueblo, para salvarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna.